entrar en detalle, saludamos a esta hora y le damos la bienvenida al sofá de Consejo de Redacción a Henry Holguín Osorio. Él es investigador social, psicólogo y docente universitario. Bienvenido a este Consejo de Redacción. Buenos días. Gracias por haber aceptado la invitación. Para nosotros es un gusto hablar de este tema que pues ha sacado ya ampollas para unos, están de acuerdo, no están de acuerdo, el tema de las groserías. Antes de comenzar, ¿sí es Medellín la ciudad más grosera de Colombia? Definitivamente. No nos vamos a decir mentiras. Creo que hemos tenido una construcción social muy basada sobre el lenguaje. El lenguaje ha tenido unas transformaciones importantes y Medellín, a partir de los años 80, ha tenido una transformación muy directa frente a este posicionamiento del lenguaje que de alguna manera para muchos puede ser algo obsceno o grosero, pero digamos que ahorita vamos a hablar sobre las intenciones de la palabra. Bueno, profe, empecemos entonces para claridad de nuestros televidentes. Se trata de un estudio realizado por Preply. En este caso es una plataforma de aprendizaje de idiomas que se encargó de analizar cuáles eran las ciudades más groseras de Colombia. Y rápidamente, pues entonces para el contexto de nuestros televidentes, aparece, usted ahora nos ayudará a entender por qué ese número que le dan, dice 9 palabras, es como la cifra que le dan en términos generales a la ciudad de Medellín, ocupando el primer lugar. En el segundo aparece Manizales con 8. En tercer lugar, Cali, con 8 palabras. En el cuarto lugar aparece Bucaramanga, en el quinto Bello, que es una población, incluso imagínense sacar a Bello de la región metropolitana, Santa Marta, Soacha, Pereira, Bogotá, y en el puesto número 10 aparece Soledad. Básicamente, ¿cómo podemos analizar eso? ¿Qué es lo que dice este estudio? Este es un estudio de percepción, y cuando estamos hablando de estudios de percepción, es preguntarle un poco a las personas, bueno, ¿cómo entendemos el concepto de ser groseros? Groseros es, o le aducimos específicamente de la palabra obscena, pero no, digamos que en nuestro contexto, en nuestra ciudad, lo valoramos frente a las acciones y circunstancias que nosotros vivimos en la vida cotidiana. El concepto de ser grosero, por ejemplo, si lo valoramos en la vida de los amigos, ya hemos tenido una codificación del lenguaje. Inclusive el hecho de saludarnos así, ¿cierto? Este acto que acabo de hacer con él es una construcción social que se ha venido generando hace muchos años. Y digamos que al principio cuando le decían, no, me berriondo, ¿cierto? Berriondo es una palabra que primero era utilizada por campesinos en los años 50 y digamos que en la evolución del lenguaje, por los referentes que tenemos en este momento como artistas, como conocemos a Juanes, que Juanes empezó con la palabra muy propia en sus canciones, después hoy ya tenemos a La Bichota y tenemos otras artistas que han posicionado el lenguaje como una oportunidad de comunicación y de afabilidad. Ojo, ustedes ahorita hablaron de cifras que acompañan el orden público. Infortunadamente, también las palabras groseras se vienen utilizando en la ciudad como una forma de desahogo de las capacidades, de esos momentos de intolerancia y que es la mejor forma de decirle al otro, no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo. Pero entonces, bueno, dale Mariana. Perdón, Sebas, es decir que de pronto el hecho de ser groseros, como usted lo está explicando, parte netamente de esa cultura, de esa idiosincrasia paisa, o es que simplemente se está normalizando el hecho de decir malas palabras. Hay una normalización en nuestro contexto de ciudad, porque no solamente es en el espacio de lo público, también en lo privado. Yo vengo trabajando hace 10 años, por ejemplo, el tema de las violencias en los noviazgos juveniles, por ejemplo, para coger un foco de una gran dimensión. Y se han normalizado las prácticas violentas, por ejemplo, se han normalizado las palabras, por ejemplo, bobo, estúpido, y son palabras que tienen una connotación de gran impacto cuando se le pone el tono y cuando se le pone el acto y la actitud. Pero ojo, esto también es un asunto interesante porque en Medellín somos afables, somos muy cariñosos, pero tenemos una particularidad con respecto a Colombia y es que para todo tenemos que decir una grosería. Para saludarnos tenemos que decir, ¡ay, qué más! ¿Cierto? Entonces tenemos que decir esa palabra porque recoge la confianza, es la oportunidad de decirle al otro, qué berraquera, hombre, que estamos acá juntos, y es la mejor forma de decir y validar el concepto de la amistad, el concepto de que estamos acá en confianza y que podemos abrir cualquier conversación.
Profe, por claridad a nuestros televidentes que a veces cuando veíamos las conversaciones en redes sociales, la preocupación de muchos de ellos es, pero venga, es que una cosa son las palabras y otra cosa es pues la actitud o las acciones. Cuando hablamos de Medellín como una ciudad grosera, ¿es por las palabras que utilizamos o por la forma como somos o como actuamos en ese momento? ¿Qué persona tan grosera? Porque a veces uno no tiene que expresar una palabra, pero con su actitud sí está teniendo una acción de grosería. Medellín no se reconoce por los malos hábitos o por las representaciones que nosotros tenemos, porque si bien los televidentes se pueden dar cuenta, en Medellín alguien se pierde en el centro y encontramos personas que de la confianza te llevan. Es decir, somos muy cultos en ese asunto de ayudar y coayudar y ahí hay un altruismo muy marcado. Pero cuando se refiere a la grosería, es el concepto de la palabra, la lingüística, o digamos que esos elementos tan naturales que utilizamos en la palabra para poder expresar cualquier emoción. Medellín es una ciudad altamente emocional y reflejamos nuestras emociones es a partir de la palabra. Hablando de emociones y lo que somos en esencia, yo también leí un estudio de Cambridge, me corrigen si no se pronuncia así, que dicen que las personas que son groseras son las más honestas y transparentes porque no necesitan como cohibirse de decir esa mala palabra y por ende tampoco intentan como simular lo que en esencia son. ¿Esto de pronto podría ser también de percepción o usted cree que decir malas palabras se relaciona con ser transparente y honesto? Bueno, Hay muchos sinceros entonces por ahí. digamos que aquí en Medellín sí tenemos la capacidad de afrontamiento y decir las cosas tal como son. Es decir, no le ponemos pelos al moño, no le colocamos muchos asuntos ahí y somos muy directos. Eso es muy bacano porque permite de alguna manera afrontar las cosas y ser muy claros. La claridad te ahorra dificultades y te ahorra problemas. Ahora, Medellín, ¿qué tiene de particular Medellín? Es porque, inclusive, el referente social, porque hace 15 años, no sé si ustedes se acuerdan, los televidentes de Doña Gloria. Doña Gloria tuvo la experiencia, la del Metrocable, y cuál fue su forma de expresar todos sus síntomas. Era un reguero de lenguajes que para la gente fue inclusive incómodo, para mucha gente, pero vea señora, ¿por qué me montó allá a decir todas esas palabras, bendito sea mi Dios, a rezar Padre Nuestros? Pero no, inclusive en la vida cotidiana. Yo veo un partido de fútbol y veo que alguien mete un gol, pues yo no digo, bendito sea mi Dios, ¿cómo ese jugador logró meter ese balón? No, aquí decimos gol y lo que usted termina por favor allá en su casa, las palabras, porque estamos acá en ese asunto. Como en la vida cotidiana yo clavo y el martillo se me cae en cámara lenta, se me cae en el dedo gordo del pie, yo digo, bendito sea mi Dios, recorcho el zambomba, yo no. Si no hay una expresión de esa dimensión, uno no descansa. Que reafirma el descanso cognitivo y digamos que nosotros tenemos esa particularidad de siempre celular. Es que ya aparece el asunto. Yo ahí tengo como una inquietud, porque hemos hablado que se puede relacionar el tema de estas malas palabras con emociones máximas o también desahogo, en este caso cuando uno se aporrea dice y siente que se libera. ¿Usted por dónde cree que puede ir como más inclinada ese desahogo? ¿Por la emocionalidad o por la transparencia? ¿Por dónde? Somos personas que conectamos directamente con la emoción. Sigo insistiendo, nosotros acumulamos emociones diarias. Y digamos que una persona que maneja, por ejemplo, ustedes ahorita que están hablando de movilidad y viendo la ciudad, un conductor de servicio público, ¿cuánto tiempo está manejando? Es decir, si logramos sostener el equilibrio emocional, digamos que la forma de desahogarse es utilizar estas palabras necias que ayudan de alguna manera a liberar energías, liberamos serotonina, liberamos oxitocina y reafirmamos el vínculo. Medellín reafirma el vínculo con la palabra necia. Y para aquellas personas que, digamos, que dijeron que no, digamos que también es muy importante entender que estas prácticas culturales las hemos cosechado y digamos que es posible que la Real Academia de la Lengua pueda afinar palabras que hoy ya tenemos y que podemos decir tranquilamente. Pues yo no las digo porque de alguna manera no me conecto, pero quien las dice ya puede estar en ese lugar. Bueno, profe, le propongo si a esta hora de la mañana nos salgamos un poquito de Medellín y miremos cómo está el tema en regiones del departamento. ¿Qué tal si nos vamos para el norte, Santa Rosa de Osos, donde en este momento nos conectamos con nuestro compañero Milton Arbeláez para que nos cuente cómo es el censo allá en esa subregión? ¿La gente considera que se le va la mano con las groserías o no? Milton, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Sebastián, Mariana y Josimar, y invitado del día de hoy. Muy buenos días, así es. El norte antioqueño también habla de alguna manera, como lo decían nuestros televidentes, como lo decía nuestro invitado, jocosamente. También hay que decirlo, en el campo, la forma de expresarse también es de alguna manera jocosamente. Entonces, hoy podríamos decir que no solo en la ciudad de Medellín se habla de esta manera, en el norte antioqueño también tiene un poco de jocosidad a la hora de hablar. Lo hemos dicho, se ha dicho durante todo el Consejo de Redacción, no es grosería, sino esa jocosidad. Pero también para conocer ese contexto estamos con Jader Villa, él es historiador, docente durante muchos años en este municipio, a quien le damos la bienvenida, don Jader, y cuéntenos precisamente de eso, cómo hablan los habitantes del norte antioqueño, cómo se expresan, si es verdad entonces que Medellín es una de las ciudades más groseras, pero el norte también, ¿o no, don Jader? Muchas gracias, Milton. Cordial saludo de buen día, lo mismo que a los periodistas allá en el estudio de Teleantioquia y a todos los que nos ven por este magnífico canal. Pues hombre, yo creo que eso de grosería es muy relativo. Para mí es una forma muy de idiosincrasia de los pueblos, de cómo se expresan. Y Antioquia, pues, no solamente, yo creo que grosero es cuando se ataca. La palabra cuando se emplea en ese hijo es más para expresar muchas veces cariño. Yo te quiero como un... es cariño. Y yo creo que uno de los símbolos nuestros para defender lo que yo también estoy defendiendo es Octavio Mesa, uno de los grandes músicos, no solamente de Colombia, sino que paseó el nombre de Colombia a nivel internacional. Lo tuvimos acá en las fiestas del atardecer varias veces. Un guitarrista santarrosano, ese fue primera guitarra de él, Román Vasco, para quien va mi saludo. Entonces yo creo que eso es, no es grosería. Grosería para mí, pues personalmente, es cuando soy violento y ataco. La grosería no tiene que ser con palabras, puede ser con hechos, con gestos. Hay gestos muy groseros. Y la palabra en sí es esa forma de hacer llegar. Es el tonito, madre. Claro, o la tristeza o la alegría y el arriero nuestro, que es básicamente la base de nuestra civilización. Hombre, empleó eso y le decía a la mula hijo, para acariciarla, o porque lo pisó o porque se cansó. Y reitero, el maestro Octavio nos daba esa simbología de lo que estamos llamando grosero en el vocabulario, como algo de cariño más que de venganza al animalito. Vos le decís así a tu hijo cuando triunfa, sos un... Sí. Entonces yo no creo que le estás diciendo grosería. Violento cuando le haces mala cara, cuando te enojas con la persona sin saber, sin tener siquiera motivos. Entonces yo defiendo la grosería. Porque es que yo creo que esa parte de lo que estamos hablando de la historia de los pueblos, cada región ahí tiene palabras que en otra parte serían grosería. La costa, por ejemplo, tiene palabras que nosotros tenemos, que para nosotros significa un animal, para ellos es una vulgaridad. Sí, si cambiamos de país, ahí sí que es cierto que se podría entrar a discutir lo de vulgaridad o lo de violencia en el vocabulario. Así es, profesor Jader Villa. Entonces, hoy decimos también que no solo Medellín de alguna manera habla con groserías, sino podríamos decirlo que en toda Antioquia, como lo dice el profesor Jader Villa, jocosamente, y hace parte de nuestra... en el tema del artista tan conocido, este artista tan conocido para todos los antioqueños. Milton, pero primero diría, no solamente entonces ni Medellín ni Antioquia son groseros, sí sería Colombia y el mundo,
si lo vamos a tomar de acuerdo a la etimología o a la ideología de cada región. Así es, profesor Jader Villa. Bueno, ahí conocemos un poco entonces de este tema desde la subregión del norte antioqueño, porque en Consejo de Redacción también se siente la región. Milton, muchas gracias. Gracias por esa información en vivo a esta hora desde el norte del departamento de Antioquia. Bueno, profe, ahí escuchábamos también, estaba con toda la actitud explicando el tema de las regiones. ¿Cómo ve usted la explicación que daba el otro profe? Bueno, el historiador tiene algo muy claro y es la idiosincrasia que nosotros tenemos como antioqueños, pero yo sigo insistiendo que cada vez van apareciendo nuevos referentes. Para los televidentes hemos tenido otros referentes muy particulares humoristas, por ejemplo, Frank, por ejemplo. Cuando uno escucha a Frank, uno cuenta cuántos minutos, en un minuto, cuántas groserías dice. Y digamos que siempre le está atribuyendo a situaciones jocosas y digamos que esto nos pone en situación. Pero ojo, no hay que confundir. La grosería también está acompañada con un fenómeno muy importante que viene ocurriendo no solamente en el mundo, porque estamos en una etapa de autoeliminación, sino que viene emancipándose el síndrome de Satanás. Y el síndrome de Satanás, digamos que es las formas o las prácticas violentas que nosotros utilizamos y utilizamos palabras con, digamos, con adjetivos de alto impacto que puede matar inclusive. ¿Cuántas veces o cuántos televidentes, por ejemplo, en una situación cotidiana los han matado con una palabra que de gran impacto y fulminante, ¿cierto? O el silencio. Le deja a uno hablar la mamá y le cuento pues que eso es como, por Dios santo, es decir, los lenguajes también tienen un significado y un sentido dependiendo del contexto. Del contexto, pero también de las intenciones. Usted al inicio hablaba de las intenciones de la palabra. Creo que eso es lo que le da el valor significativo y el tonito también, como lo decía el profesor Jader Villa, en el cuanto a la manera, el tonito como se dice. Se podría decir entonces que de acuerdo a ese tono se podría adquirir o tolerar como una grosería o como una ofensa. Es que los tonos también son intencionados y es también la forma directa, ojo, directa, de mirarte los ojos y decirte una palabra y usted dice, pues, yo asumo en una actuación de la cotidianidad, yo cómo asumo esa palabra y no puedo agregarle, bueno, agreguemos lo obsceno, agrégale un adjetivo de gran impacto, así fuerte, que te motiva y te destruye. En Medellín, por ejemplo, no sé si los televidentes lo conocen, cada año se hace, digamos que un ejercicio de ciudad que es la Semana de la Prevención de la Violencia. Y digamos que parte de esa semana es un poco decirle a los ciudadanos, bueno, ¿usted de qué se desarma? Y en el último ejercicio que hicimos en Medellín, logramos identificar que la gente se desarmaba de las malas palabras, las palabras necias, inclusive de un sonido de una pitadora. Muy bien, es el profe Henry Holguín Osorio que nos ha ayudado a entender un poco todo este tema de este estudio que básicamente deja a la capital del departamento de Antioquia en el primer lugar de la ciudad más grosera del país. Entendiendo, vamos a mirar qué dicen los televidentes a esta hora de la mañana, cómo participan con este tema. Sí, señor, nos dice Lina a través de YouTube, dice la forma de expresarse en lo profesional, dice mucho de la persona. No importa que esté de moda, es difícil medirse en ciertos lugares. Bueno, y por ejemplo, en X, Edwin Lopera dice, aún más en Medellín, que es la ciudad con más variedad de jergas a inventar, desde abreviar palabras hasta no estimar edad y sexo al divulgar palabras soeces. Niñas desde primaria ya se igualan al lenguaje soez, que solo era utilizado por sexo masculino desde la década del 2000. Y nos dice acá Sebas, la grosería se toma según el tonito como se dice. Y termina diciendo la grosería va con el comportamiento de violencia, de lo contrario es emocional lo que se dice. Hay un asunto que yo le agrego el comentario que dice una televidente y es que los niños y las niñas aprenden por imitación. Entonces, si por ejemplo, si un niño en su proceso de crecimiento aparece con una brava, ¿de dónde salió? ¿Usted dónde escuchó eso? Digamos que también va alimentando y digamos que nosotros tenemos la capacidad de recepcionar. Nuestro inconsciente profundo es capaz de recepcionar a cosas que, así digamos que los eventos más significativos donde está relacionado, por ejemplo, con el lenguaje. Y la abreviación, televidente, el que dijo eso. Edwin Lopera. Edwin Lopera. Claro, inclusive, nosotros decíamos amor. Ahora, ¿cómo lo traducimos? Amor. Es decir, ya empezamos a agregar, a concretar.
Y por eso los memes para mí es súper bacanísimo entender los memes, porque los memes no solamente aparece lo picante, lo grosero, sino que es la mejor forma de decir la verdad, pero en otras palabras y poniéndole un poco de humor. Dice, la grosería va con el comportamiento de violencia, de lo contrario es emocional lo que se dice. En ese aspecto que usted toca, profe, hablemos de esa responsabilidad también de los papás. El hecho de que los niños absorben, son esa esponja, ese ejemplo de los papás. ¿Qué recomendaciones a esos papás que están allí viendo consejo de redacción para que, pues, obviamente eso no se vaya a tornar en un momento difícil en una grosería o en una ofensa? Yo creo que ninguno estamos expuestos a evitar a decir una palabra grosera, ¿cierto? U obscena, dependiendo de la situación. Pero los papás sí tienen que tener, son los primeros referentes del hogar en esta institución para enseñarles a los hijos cómo intencionamos las palabras. Y que si en algún momento vamos a decir una palabra que no está muy acorde como con la realidad, no ponerle ese toque intencional maluco o esa intención aversiva frente a los actos. Yo creo que nosotros también tenemos una cultura de decir las cosas bien dichas, de la mejor manera y aprovechar la palabra para poder alimentar la emoción, fortalecer los buenos hábitos y si aparece una palabra necia, como lo podemos decir, pues disfrutar de ella y ser gozantes también de esos momentos. Muy bien, profesor Henry, gracias por estar con nosotros, que ya le habíamos agradecido aquí que nos extendimos un poquito, pero es que el tema es muy importante y vamos nuevamente a la sala de redacción, en este caso con Alejandro Gaviria, que nos tiene ampliación de otras noticias a esta hora de la mañana, aquí en Consejo de Redacción. Alejandro, buen día y adelante.